Latié, abogada, integrante de esta agrupación Juan B. Justo que los convoca. Esta agrupación Juan B. Justo que para los que vienen por primera vez, aunque ya han estado conectados por Facebook y siguiendo nuestras actividades, trabaja intensamente, muchísimo, desde hace 4 años, por construir una nueva ciudadanía que esté comprometida con los valores que emanan de la Constitución. Y entonces, en este grupo de intenso trabajo, decidimos dejar de quejarnos, dejar de protestar porque las cosas no están bien, porque nada cambia. Y empezamos nosotros a trabajar para cambiar las cosas. ¿Cuándo? No sé. Algún día cambiarán, pero siempre hay que empezar por algo. Alguien empezó todo alguna vez. Y nosotros estamos empezando esta tarea. Y entonces, de la agrupación Juan B. Justo, decidimos que fuera intergeneracional. Y realmente es intergeneracional. Y están los adolescentes, están los muy jóvenes, están hombres y mujeres jóvenes, estamos los viejitos, somos todos. Y todos trabajando con el mismo entusiasmo y todos aportando. Aportando plata no, aportando lo que cada uno puede dar, que es lo mejor que tiene, lo mejor de sí. Y entonces creamos el Instituto de Formación Ciudadana, llamado ARETE. Ese nombre tan lindo que tiene que ver con la capacitación para pensar, para hablar y para obrar con éxito. Es lo que queremos hacer. Y tenemos que festejar hoy una buena noticia. Hace un tiempo decidimos buscar para nosotros la aprobación de una asociación civil y convertirnos en eso, ya que nuestro trabajo es político-social no partidario. Y nos costó mucho. Y cuando la Cámpora entró a dirigir la Inspección General de Justicia, nos encontramos con millones de trabas, sin explicación, pero que no nos permitían avanzar y lograr ese objetivo. Y hoy tuvimos la noticia de que somos una asociación civil. Lo logramos, contra viento y marea, lo logramos. A partir de ahora vamos a poder hacer muchas cosas más de las que estamos haciendo. Les quiero leer algo breve. Me voy a poner los anteojos, porque esto ya sin anteojos ya no funciona más. Dentro de esta escuela de formación ARETE, hemos organizado la Escuela de Formación Política 2014. Nos hemos decidido a continuar abriendo espacios para seguir profundizando sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Es por eso que nos pareció fundamental abordar de forma crítica en esta escuela 4 encuentros que respondan las preguntas: ¿qué es el peronismo?, el liberalismo, la socialdemocracia y el radicalismo? Todo esto que a ustedes los ha convocado con tanto interés. Para ello hemos convocado a distintos intelectuales que nos ayudarán a echar luz sobre dichos cuestionamientos de una forma profunda pero amena. Nuestra ONG asumió el compromiso de abrir nuevos espacios de participación y de formación. No concebimos la formación como una mera
gimnasia intelectual o como un espacio de aprendizaje, sino que abordamos la formación para la acción. Que lo que aprendemos sea motor para que nos comprometamos desde el lugar en que nos podemos sentir más cómodos y así aportar a un cambio, aportar a la conformación de una nueva ciudadanía basada en los valores de la Constitución. Porque solo una nueva ciudadanía con convicciones y desde el compromiso podrá renovar de verdad las instituciones, los partidos, recuperando la buena política, aquella que no piensa en el poder para enriquecerse o ganar un prestigio personal, sino en el poder como servicio y como herramienta de transformación de la vida de los ciudadanos. Gracias por haber asistido a este primer encuentro, que lo vamos a iniciar nada más y nada menos que con la presencia de Fernando Iglesias. Fernando, además de contar con nuestra admiración por todos sus valores, es una persona muy especial. Nosotros no podíamos iniciar esto si no lo hacíamos con él. Fernando es escritor y periodista, especializado en los aspectos políticos de la globalización, presidente del Consejo de World Federalist Movement, director de la Cátedra de Integración Regional Altiero Spinelli del Consorcio Universitario Italiano para la Argentina, profesor de Teoría de la Globalización y Bloques Regionales de la UCES y de Gobernabilidad Internacional de la Universidad de Belgrano, miembro fundador de Democracia Global, Movimiento para la Unión Sudamericana y el Parlamento, además de ser un excelente ser humano. Bienvenido a Fernando. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias Virginia, gracias como siempre a la Juan B. Justo y felicitaciones por esta iniciativa que me parece muy importante porque son claramente estas las fuerzas principales, las fuerzas políticas principales en la escena nacional y en algunos casos también en la escena mundial, ¿no? De manera que me parece que es importante tratar de reflexionar y de preguntarnos qué son y cuáles son sus principios y cuáles son sus prácticas. Y me tocó la más fea para bailar. Me reservaron la menos bonita, que es el peronismo. Pero que es también mi preferida, bailo bastante. Bueno, entonces, vamos a tratar, no sé más o menos cuánto tiempo disponemos para la exposición, para regularme un poco. Lo que yo quiera. La gente puede quedarse ahí aburridísima. Con vos no se van a aburrir, seguramente, ¿no? Bueno, yo empezaría por esto. Empezaría diciendo que hace mucho tiempo que el peronismo es una fuerza fundamental en la política argentina. Creo que es claro que por lo menos en este último cuarto de siglo es la fuerza hegemónica, es decir, llevamos 23 de 25 años de gobiernos casi ininterrumpidos del Partido Justicialista en sus diferentes variantes, con 2 años de interrupción enormemente condicionados por las acciones del Partido Justicialista, al principio por la herencia que recibió la Alianza y al final por el golpe destituyente de los que siempre se queja el peronismo, pero que son los que aplican, y volveremos sobre el punto. De manera que es ya tiempo en el cual se pueden sacar algunas conclusiones. Ustedes sabrán que hay una gran diferencia entre las ciencias duras y las ciencias blandas. Las ciencias duras, la física, por ejemplo, tiene la característica que un señor, para averiguar cómo es la realidad, se mete en un laboratorio y crea una serie de condiciones en forma artificial, realiza un experimento, aislando algunas variables y saca algunas conclusiones y puede repetir el experimento cuantas veces quiera. De manera que las ciencias duras suelen avanzar muy rápidamente, la física ha avanzado mucho, la tecnología ha avanzado atrás del desarrollo de la física y de las ciencias duras en general.
Mucho más difícil es hacer esto con las ciencias sociales, porque cuando uno quiere decir, bueno, supongamos que un científico quiere sacar una conclusión acerca de si el peronismo es bueno o malo, para ponerlo en este. No puede organizar un experimento, juntar a algunos millones de seres humanos y... En general, todos los fenómenos políticos y sociales son muy difíciles de comprender porque la cantidad de variables es muy grande, no se puede aislar una variable sola. Cuando hacemos un experimento físico aislamos la variable calor, ponemos un mechero y analizamos qué es lo que pasa con el calor. En la realidad las cosas vienen más mezcladas, hay factores económicos, políticos, culturales, algunos consideran más importantes a unos, otros a otros. Es muy difícil aislar por un país del mundo, pero en el caso del peronismo es uno de las pocas situaciones en las cuales este experimento es casi posible, porque si un científico social quisiera decir, bueno, ¿cómo hago yo para saber cuáles son los efectos reales del peronismo? Y buscaría una sociedad, una sola sociedad en el mundo, le aplicaría a esa sociedad y solo a esa los principios, las prácticas y las organizaciones propias del peronismo, mantendría el experimento por unas cuantas décadas y después, para sacar conclusiones, vería qué es lo que pasó en esa sociedad y sobre todo compararía lo que pasó en esa sociedad, la única que ha tenido peronismo, con las que han pasado en las demás sociedades más o menos similares que no han tenido peronismo. Y ese experimento, que en las ciencias sociales es muy difícil de hacer, es fácil de hacer en las ciencias duras, en las ciencias de la naturaleza, en cambio con el peronismo es fácil de hacer porque es básicamente lo que ha sucedido. El peronismo existe en diferentes formas y protoformas, ahora iremos al carácter protoforme del peronismo, pero en sus diferentes expresiones el peronismo existe desde como una fuerza política oficializada por lo menos de 1946, por lo menos. Y en el único país en donde se ha aplicado es en la Argentina. Por lo tanto, aquellos que creen que es positivo deberán defender la idea que del 46 hasta ahora a la Argentina le ha ido bien, o por lo menos que le ha ido mejor que a otros países similares. Ahora, en 1946 Argentina tenía un nivel de desarrollo claramente superior a los países del sur de Europa, a muchos países del norte de Europa, y estaba por muchísima diferencia por delante de todos los países sudamericanos. Tenía un PBI mayor que el de Brasil, era el primer país de la región en educación, en PBI, en bienestar social, cómo se midiera, la Argentina estaba por delante de Brasil, de Uruguay, de Chile. Pasados 70 años, hoy de Europa ni hablar, no quiero ni entrar en el tema, me causa mucha gracia cuando comparan la crisis argentina o la bonanza argentina con la crisis europea. Quisiéramos nosotros tener crisis de esas, y ni que hablar que también los países que Argentina lideraba y cuyas poblaciones era admirada por ser el faro cultural de Sudamérica, el país que primero tuvo un nivel de educación tan alto, el primer PBI, etc. Tantísimos aspectos de la vida argentina que eran admirables desde Uruguay, desde Brasil y desde Chile, hoy claramente estamos a la saga y estamos cada vez peor, a pesar de que además este experimento que es el peronismo tuvo lugar en el país que, por mucha diferencia en toda la región y aún más con respecto a los países europeos, tiene el concentrado de recursos naturales per cápita más grande probablemente del mundo. Habría que hacer un buen cálculo, pero Argentina podría ser autosuficiente en energía, tiene alimentos, produce aún, persiguiendo al campo, produce alimentos para 7 veces su población, mientras que en Europa las industrias avanzadas y la sociedad de la información tiene que subsidiar al campo para que produzca alimento. Acá sucede exactamente lo contrario, es decir, no sobra territorio, no sobran recursos naturales, no sobran alimentos, no sobra todo, y sin embargo tenemos un nivel de desarrollo inferior a muchísimos países, ni que hablar los europeos, ¿no? Que son países superpoblados, con escasos recursos naturales, que tienen que importar gran parte del alimento y casi toda la energía. Y sin embargo, el PBI per cápita de Italia y España, para poner dos países que culturalmente, porque también se puede decir, no, porque es algo cultural, es un factor cultural, la cultura argentina. Bueno, pero la cultura argentina es muy parecida a la española, muy parecida a los grupos latinos del sur de Europa, Italia, España. Y sin embargo, Italia y España producen per cápita entre 3 y 4 veces más de lo que produce la Argentina. Y tienen niveles de bienestar para nosotros inalcanzables. Aún en el medio de la crisis
se necesitarían 20 años más de retroceso de Europa para que nos alcance. Yo doy una cifra muy rápida, no voy a entrar mucho en la materia. Argentina, en la famosa década ganada, la que yo llamo la década saqueada, en la tabla más importante que existe en el mundo para evaluar los niveles de vida de un país, que es la tabla del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, Argentina pasó del puesto número 34 al puesto número 45, retrocedió 11 espacios. Es una tabla que mezcla valores de PBI per cápita, educación y sanidad, o sea, no solamente la parte económica. Retrocedimos 11 puestos, y de los 11 países que nos pasaron, 7 pertenecen a la Unión Europea, que en estos últimos 10 años pasó el peor periodo de su historia. Y 7 de sus países, sobre todo los que entraron a la Unión Europea en el 2004 y en el 2007, Letonia, Estonia, Bulgaria, Rumania, que entraron hace poco, pasaron a la Argentina en su nivel de desarrollo, educación y sanidad. Así que, si un científico social hiciera el experimento de inyectar el peronismo en una sociedad, dejar pasar unas décadas y ver qué pasa, bueno, la conclusión que sacaría es que el peronismo es claramente un fenómeno político y social completamente negativo que ha detenido el desarrollo de un país y que lo está conduciendo a una decadencia prolongada. Esto es lo primero que me parece que es importante fijar. Los peronistas responderán a esto diciendo básicamente dos cosas. El peronismo es el autor, es el partido que más y mejor redistribuyó la riqueza en Argentina, y es el partido o el grupo político o el movimiento, que es la denominación que ellos se da, que consagró los derechos sociales y la legislación. Entonces van a mencionar el voto femenino, las jubilaciones, etc. Acá hay muchas objeciones para hacer. La primera para hacer, desde el punto de vista de los derechos sociales, es que todos los derechos sociales consagrados por el peronismo formaron parte de una larga trayectoria de luchas obreras encabezadas por los sindicatos socialistas anarquistas, que desaparecieron prácticamente como influencia con el peronismo y sacrificaron el sindicalismo argentino cuando dejó de ser socialista, anarquista, comunista, radical, etc., y se transformó en básicamente peronista. Lo que hizo fue sacrificar su independencia de clase, su independencia organizativa, a una fracción política y transformarse en un sindicalismo partidista. Hemos visto la última expresión, yo he parado también la semana pasada porque las reivindicaciones que se planteaban, desde luego las compartía, pero está claro que ese paro se jugó en el medio de una interna peronista entre los sectores kirchneristas y los sectores que aspiran a suceder al peronismo. Entonces, el movimiento obrero, lejos de beneficiarse, perdió un elemento fundamental de sus luchas políticas, que es la independencia política, con el peronismo, siguiendo un modelo que es el modelo del fascista. El modelo fascista, la idea de que el único sindicato habilitado es aquel que el Estado reconoce como sindicato. Y eso está en la Carta del Lavoro de Mussolini, no hace falta, se puede googlear, cualquiera lo puede buscar. La idea central esa de que solamente son representaciones sindicales aquellas que el Estado reconoce como tales, es una idea de la Carta del Lavoro de Mussolini. Así que el sindicalismo argentino sacrificó mucho. ¿Y a cambio de qué? A cambio de las leyes sociales. Si eso fuera cierto, el nivel de la protección social y de las leyes sociales en Argentina debería ser muchísimo mejor que en los demás países, diría nuestro científico, ¿no? Si el científico social se pusiera a analizar con este modelo del experimento, si es cierto que el peronismo trajo todo esto, debería, para avalar esta idea, debería llegar a la conclusión de que en Argentina el nivel de vida de los jubilados, los derechos sociales de los trabajadores, es decir, todo lo que el peronismo reivindica como su obra, debe ser mucho mejor en la Argentina, dado que lo hizo el peronismo y que solamente existe el peronismo en Argentina. Sin embargo, eso no es así. Cualquiera que analice la historia, entre el 40 y el 50, todos esos derechos se consagraron en todos los países similares de desarrollo intermedio como la Argentina, ya sea que fueran de Europa, ya sea que fueran de Sudamérica, de manera que pretender que fue un mérito exclusivo del peronismo y que solamente existieron porque lo hizo el peronismo y si no hubiera vivido peronismo no se hubieran consagrado en el país, es simplemente un disparate. Para no mencionar que muchos de esos derechos sociales y laborales fueron fuertemente diezmados por otro gobierno peronista durante los años 90, porque nos acordamos de cuando sancionan las cosas, cuando las destruyen nos olvidamos.
Y el otro gran elemento que hay es la redistribución de la riqueza, el famoso 50-50, ¿no? La idea de que con el peronismo la riqueza se redistribuyó muy fuertemente a favor de los trabajadores y del pueblo, y se llegó a lo que se llamaba el 50-50, mitad y mitad, es decir, 50% del Producto Bruto iba a parar a los asalariados y el 50% al resto, de manera que eso sería una distribución de la riqueza relativamente alta, es decir, normalmente hoy la Argentina debe andar, bueno, es difícil de fijar por el problema del INDEC, pero normalmente se está por debajo del 50-50. Bueno, la verdad es que los dos episodios en que la Argentina bajo el peronismo llegó al famoso 50-50 vinieron acompañados rápidamente y después de un colapso económico. ¿Por qué? Porque el peronismo lo que hizo, el peronismo ha tenido una oportunidad inédita en la Argentina, la única fuerza política que ha tenido décadas de gobierno, es decir, ni los militares, ni los radicales, ni nadie logró gobernar por 10 años en la Argentina. El peronismo lo logró 3 veces, lo hizo con Perón, lo hizo con Menem, lo hizo con Kirchner y todavía va a tener 2 años más. 3 décadas completas que son suficientes como para dar vuelta y cambiar un país. Y alcanzó cifras cercanas al 50-50 en varias ocasiones, pero lo alcanzó no sobre una base real de desarrollo, la alcanzó siempre en base a lo que nosotros le atribuimos a Martínez de Oz como inventor, la plata dulce, pero que en realidad los inventores fueron los peronistas, porque cuando Perón llegó por primera vez al gobierno, según sus propias declaraciones, el Banco Central estaba abarrotado de lingotes de oro. Y cuando uno ve las reservas del Banco Central, ve que esos primeros 3 años que quedaron para siempre grabados en la memoria del pueblo argentino, de efectiva mejora de la redistribución, de salarios más altos, de derechos sociales, etcétera, etcétera, eso duró 3 años. En 1950 vino la crisis y correspondió simplemente a que tomaron las reservas del Banco Central, las distribuyeron y cuando se acabaron empezó la crisis. Una prolongada crisis marcada del 50 para adelante por políticas de tipo tradicional, ortodoxo, apoyo al campo, apertura de las inversiones, la Standard Oil, racionamiento del pan, el famoso pan negro, Congreso de la Productividad y represión a las huelgas obreras. Eso fue el peronismo del 50 hasta el 55. Y lo mismo volvió a hacer en el 73, y estalló aún más rápido, y estalló a través del Rodrigazo. Es decir, que fue la primer gran redistribución negativa de la riqueza de la historia argentina, y la mayor hasta 2002, cuando Duhalde repitió la hazaña de recortar fuertemente los salarios para salir de la crisis, con una devaluación monstruosa, 40% de inflación, con salarios congelados, y fue el golpe regresivo más profundo de la historia nacional. De manera que, de todos los gobiernos, y ahora vuelve a suceder con Cristina Kirchner, es decir, 4 años con Néstor Kirchner de populismo y de redistribución y de mejora del índice salarial y de la proporción que va a parar a las manos de los asalariados, y después 4 años de crisis, el primer gobierno de Cristina, y debacle en el segundo gobierno de Cristina. Siempre la misma historia, gran repartija los primeros años, crisis inmediata o crisis prolongada como estamos enfrentando eso. Y además, el peronismo, cuando se hace la cuenta de la redistribución, toma en cuenta solamente el momento de auge. La famosa frase de los días más felices fueron peronistas es de alguna manera cierta, porque la Argentina del 46 al 48 vivió un momento de gran redistribución de la riqueza. El primer periodo de Helvar fue un momento también de gran euforia, se venía la patria socialista, se venía la revolución, la clase obrera pedía cada vez mejores condiciones de trabajo. El primer periodo de Menem fue algo muy distinto, pero esencialmente hubo una gran euforia social, causada también por los primeros años de convertibilidad y la idea de que habíamos llegado al primer mundo y que ahora un peso valía $1, otro momento de euforia social, y ahora lo mismo sucede con los Kirchner. Sistemáticamente el método es el mismo: gastar de entrada, gastar todos los recursos, y después más adelante veremos qué es lo que pasa. Que yo creo además que es la gran amenaza de Massa y de Scioli, que si logran llegar al gobierno en 2015, lo que van a hacer es eso: endeudar al país, porque lo único que van a dejar ellos
afortunadamente, probablemente va a ser el nivel de endeudamiento financiero. Si lo único que van a dejar los Kirchner favorable al próximo gobierno es un nivel relativamente bajo de endeudamiento financiero, que está en el 40-45% del PBI, que no es bajo, pero considerando la potencialidad de la economía argentina, acá con un gobierno que los inversores vean sí, más o menos como razonable, acá van a llover inversión. Y va a haber claramente una apertura muy fuerte a tomar crédito afuera. Y con esa plata, con la excusa de que hay que hacer la infraestructura, van a salir a pedir crédito y de todo ese montón de dinero que va a entrar, van a apartar su buena tajada para ellos, van a poner un poquitito para hacer algo de infraestructura, para hacer como que están haciendo algo, y todo lo demás va a ir a consumo. De nuevo, una nueva plata dulce que les permita reelegirse en el 2019 y después vemos. Y la Argentina, en cada una de estas etapas, está un escalón más abajo. Así que de redistribución social nada. Cuando uno toma no solamente los picos de subida, sino que toma el pico de subida y el pico de bajada, no solo 46-48, sino lo que pasó a partir del 50 y después, no solo 73-74, sino el Rodrigazo del 75 y lo que pasó después, no solo la primera fase gloriosa de la convertibilidad y el 1 a 1, sino como lo que pasó en el segundo gobierno de Menem y cómo terminó la aventura de la convertibilidad en el 2001. No solo los primeros 3 o 4 años de Néstor Kirchner, sino cómo están las cosas ahora y cómo van a terminar. Cuando uno hace toda la comparación, resulta que el peronismo fue de los 3 grandes grupos políticos que gobernaron la Argentina, el peronismo, el radicalismo y los militares, el que peor distribuyó la riqueza. Yo hice esta comparación, porque están las cifras de qué porcentaje de la riqueza se llevan los trabajadores, están a disposición y está la estadística. Entonces yo lo que hice fue armar un ciclo, sacando, o sea, separando todos los ciclos peronistas uno atrás del otro. Es decir, si en el primer ciclo aumentó un 2%, queda en un 2% positivo. Si en el segundo ciclo bajó un 4%, queda en el 2%. O sea, juntar todos los ciclos peronistas por un lado, juntar todos los ciclos radicales por el otro, juntar todos los ciclos militares por el otro, tomando únicamente la variable de proporción de riqueza nacional, del Producto Bruto Nacional, que va a manos de los trabajadores. A ver a quién le daba positivo, a quién le daba neutro y a quién le daba negativo. ¿A quién le dio negativo de los 3 grupos? Al peronismo. Y si yo les digo a quién le da, no les digo a quién le dio positivo porque me van a decir, pero al único que le da positivo esa cuenta es a los militares. Créase o no. Y de todos los grupos peronistas, el único que desde el principio al fin tiene saldo positivo, ¿saben cuál es? El de Menem. Increíble, realmente es increíble para mí, increíble. Pero uno hace esa cuenta simplemente tomando los datos y esos son los resultados que obtiene. Lo que muestra hasta qué punto la distancia que hay entre los relatos políticos, por un lado, y las realidades estructurales, por el otro. Y sin embargo, lo que ha prevalecido en la memoria argentina son los ciclos de bonanza. Los días más felices fueron peronistas. La gente piensa en el peronismo y piensan en el primer peronismo, en el peronismo de los 70, en la fase expansiva, en los primeros años de Kirchner, y se olvidan de que los grandes golpes de redistribución regresiva de la riqueza fueron todos peronistas. El más grande fue el del 2002 con Duhalde. La Argentina está pagando ahora la maldición de haberse olvidado del año 2002. En diciembre del 2001, la pobreza, según el INDEC, cuando no estaba cuestionada las estadísticas del INDEC, era del 35%. En diciembre del 2001. Un año después, perdón, no es diciembre, la cifra es de octubre. La cifra es de octubre. Octubre del 2001, según el INDEC, pobreza 35%. Un año después, gobierno de Duhalde, octubre del 2002, pobreza 53%. Es un aumento de 18 puntos sobre 35, más del 50% de aumento de la riqueza en un solo año, con un 10% negativo del PBI. Gobierno de Duhalde. Ahora, cuando uno le pregunta a la gente, dice, no, la alianza estaba sometiendo a la gente a la pobreza y Duhalde nos salvó. Los datos dicen exactamente lo contrario. Sí, yo lo menciono. Entonces, ahí hay un problema muy serio, que es el sesgo de la información, y que estas cosas nadie las discute porque el peronismo ha extendido un sistema persecutorio donde el que dice las cosas es gorila. Entonces, no se puede criticar al peronismo.
En Estados Unidos los republicanos hablan mal de los demócratas y los demócratas hablan mal de los republicanos y los critican. Inclusive lo llaman democracia. En cambio en la Argentina los peronistas hablan mal de los radicales y los radicales hablan mal de los radicales. Porque no hablan nunca. De los peronistas no habla mal nadie, porque hablar mal de los peronistas es estar en contra del pueblo, querer que comerse a los chicos pobres crudos, etcétera, etcétera. Entonces al peronismo no se lo puede criticar porque eso es contra la democracia. Pensar eso es pensar que el peronismo es la democracia. Y pensar que un solo partido es la democracia es ser profundamente antidemocrático y partidario del sistema de partido único, que es el que estamos padeciendo en la Argentina. Que no es una democracia, sino un sistema de partido único que puede gobernar. Cuando solo un partido puede gobernar, quiere decir que la democracia se acabó. Porque la democracia puede ser que un solo partido gobierne y que el régimen sea democrático. Lo que no puede ser es que solo un partido pueda gobernar. Eso ya no es democracia. Muy bien. Así que tenemos eso. Es mentira, digamos, es una verdad a medias y por lo tanto una mentira lo de la creación de los derechos sociales, porque además es graciosa la marcha peronista, ¿no? Porque los principios sociales que Perón ha establecido, ¿no? Eso es muy significativo porque es una concepción fuertemente monárquica, donde los derechos no son derechos inherentes a la persona y derechos que las personas combate y lucha para ganarse y para defender. Son una concesión del monarca que inventa los principios sociales y los establece y los regala a las masas, ¿no? Una concepción fuertemente autoritaria. Cuando en realidad, cuando uno mira el mundo, las socialdemocracias europeas, el New Deal americano y los gobiernos latinoamericanos entre los 40 y los 50 establecieron los mismos principios sociales porque eran producto de décadas de lucha de los movimientos de trabajadores y de la clase obrera y no del regalo de un líder providencial. Así que bueno, me parece que ese es el primer punto que yo quería plantear. El saldo extremadamente negativo del peronismo. La Argentina no ha avanzado desde el 46 para acá en ningún aspecto más que ninguno de los países similares y ha retrocedido enormemente en muchos. Sobre todo en el tema de productividad y por lo tanto en todo lo que está ligado, porque cuando decimos productividad muchos piensan en el aspecto capitalista de la cosa y no nos damos cuenta que en realidad la productividad está fuertemente ligada a las condiciones de vida, sobre todo de los más pobres. Por eso que aún en crisis los más pobres que viven en Europa siguen teniendo cobertura social, siguen teniendo un hospital digno al que ir, siguen teniendo un transporte público digno, siguen teniendo una escuela donde mandar a los hijos. Y eso es porque España o Italia producen 3 y 4 veces más que la Argentina. En cambio la Argentina, que a pesar de ser tan rica, produce tan poco, los que son pobres no tienen absolutamente nada de todo eso. Segundo punto que planteo es, ya que estamos en el terreno de las ciencias duras, la luz. ¿Qué es Cuando se empezó a analizar la luz, los científicos pensaron inicialmente que la luz era una onda, que se propagaba en el espacio en forma de onda. Y efectivamente hicieron toda una serie de experimentos y comprobaron que efectivamente la luz se comporta como una onda y quedó establecido así. Hasta que llegó un momento que otros científicos volvieron a investigar y encontraron que en muchos aspectos la luz se comportaba también como si fuera un ente material, como si fueran partículas arrojadas al espacio, no en forma de onda. Que son dos fenómenos completamente distintos, ¿no? Bueno, la luz es un fenómeno paradojal que en algunos aspectos se comporta como una onda y a veces se comporta como una... y en otros aspectos se comporta como si fuese un flujo de partículas. ¿Por qué digo esto con respecto al peronismo? ¿Qué tiene que ver? Porque el peronismo tiene esta cosa polimórfica donde es muchísimas cosas a la vez. Y uno se pregunta si es esto o es aquello. ¿Qué es? ¿Un movimiento político cercano al fascismo o una mafia? Y la respuesta en este tipo de alternativas es la que le daba la Chilindrina al Chavo. Las dos cosas. Peronismo es muchas cosas a la vez. Y se comporta como la luz, a veces como partícula y a veces como onda. Y uno se queda confundido porque dice, ¿y al final qué es? Uno está discutiendo una cosa y de repente contestan de un lugar completamente distinto. Entonces yo voy a proponer 5 cosas que es el peronismo. En primer lugar es la fracción populista del partido militar. En segundo lugar es una socialdemocracia deformada, una forma de nacionalismo populista que ha tomado
en la sociedad argentina el espacio que en los países más desarrollados tomó la socialdemocracia. En tercer lugar, es un nacionalismo populista. Por lo tanto, hay que entender el fenómeno nacionalista y el fenómeno populista para entender el peronismo. En cuarto lugar, es la encarnación de lo peor de la historia mundial en la política argentina. Y en quinto lugar, es una mafia. Entonces, ahora vamos a ver los 5 aspectos del peronismo que se comporta a veces como partícula y a veces como flujo, como onda. ¿Por qué digo que es la fracción populista del partido militar? El peronismo insiste sistemáticamente, yo he descubierto este aspecto viendo la sistemática referencia del peronismo a las persecuciones por parte del partido militar. Apenas uno pone en dificultad en la discusión un peronista, te sale con ello. Los bombardamientos de la Plaza de Mayo, el bombardeo de los aviones de la aeronáutica, los 18 años de proscripción, la represión, se llegó a decir en Argentina los 30.000 compañeros peronistas desaparecidos, una aberración, primero porque no eran 30.000, segundo porque no eran peronistas, tercero porque había muchísimos peronistas del otro lado también, empezando por el almirante Macera, ¿no? Pero enseguida viene el partido militar. El último episodio en el que el peronismo se presenta como el adversario perseguido del partido militar es Kirchner bajando el cuadro de Videla. Pregunta, ¿es cierto esto? Y yo les voy a mostrar algo que siempre llevo conmigo, espero encontrarlo rápido, lo llevo a los programas de televisión, que es el origen fundante de la desgracia argentina, que debe estar entre todos estos papeles, pero estoy seguro, esto es algo admirable, porque la historia argentina es una historia, acá está, es una historia fuertemente iconográfica, es una historia de imágenes, ¿no? El renunciamiento de Evita, el abrazo con Perón, la Plaza de Mayo llena, es casi un álbum de iconografía peronista, la historia argentina del siglo XX. Esta foto, levanten la mano quienes conocían esta foto. Menos de la mitad, en un público culto, avanzado, interesado por el fenómeno peronista. Bueno, esto es el auto fatal. Si yo le pusiera el título a esta foto, le pondría el auto fatal. Es el auto en el cual, el 6 de septiembre de 1930, Uriburu llega por la Plaza de Mayo a la Casa Rosada a consagrar el primer golpe militar de la historia argentina. Y el señor que está ahí, el militar joven, de 35 años, que está abriendo paso, la mano puesta arriba del automóvil en un gesto de confianzudo, ¿no? Y como dirigiendo el tránsito, es nada más y menos que Juan Domingo Perón. Así que el partido militar, el jefe del partido militar y el jefe del partido populista entraron juntos a la Casa Rosada en 1930 y todavía no se fueron, porque los militares se fueron derrotados por una Argentina que pedía democracia en 1983, pero los populistas todavía no se fueron, porque todavía no hay una Argentina completamente harta del populismo y convencida de que no hay futuro para la Argentina, no solo sin democracia, sino sin república. Así como dejamos afuera al partido militar para consagrar la democracia, la tarea inmediata del futuro argentino es dejar afuera de la Casa Rosada al partido populista para consagrar una verdadera república. Y este es el episodio fundante. Y fue solamente el inicio de una larga interna. Los que les interese la historia pueden leer todos los autores revisionistas, que es de donde sale la ideología que fundamentó el golpe de Estado, el caso de Lugones, no de Daniel Lugones, sino del abuelo de Daniel, que era Leopoldo Lugones, como todos sabemos. Digo, el caso de Lugones es emblemático, pero en el 20 aparece una fuerza intelectual fuertísima, mucho más fuerte e importante que Cartagena, que fueron los revisionistas, que dieron vuelta a la historia argentina, digamos que combatieron la visión mitrista, liberal, tradicional de una Argentina que con todos sus defectos era un país avanzado para la época, y era un país socialmente avanzado para la época. Fue uno de los primeros países que tuvo, por ejemplo, voto secreto y obligatorio, la ley Sempeña, cuando los demás no lo tenían, reforma universitaria, del 18, ¿no? Era un país extraordinariamente avanzado y con situaciones extraordinariamente favorables para los trabajadores. De hecho, la mayor parte de nuestros abuelos se vinieron de los países europeos porque acá los trabajadores y los obreros vivían mucho mejor que en Europa.
cosa que hoy es impensable. Bueno, esa Argentina se termina ideológicamente con la irrupción del revisionismo histórico, con el nuevo giro de los antecesores de Pachorriento O'Donnell y de Felipe Piña, y ese grupo tuvo una interna propia, que eran los que eran elitistas y los que eran populistas. Y eso dio origen a una polémica. El ejército, que se hizo cargo del país en 1930, tuvo esa misma interna. Había militares populistas y militares que eran elitistas. Y esa lucha siguió y se prolongó. Los que tienen un poco de memoria recordarán los combates en los años 60 entre azules y colorados, que no era otra cosa que el combate entre la rama nacionalista populista del ejército y la rama liberal, por ejemplo. Pero eso siguió. El 17 de octubre nace de ahí. Perón, este fue el primer golpe de Estado, en la cual lo que existía del peronismo, que en ese momento era Perón, participó fuertemente y fue premiado con un cargo de secretario del ministro de Guerra en el gobierno de Uriburu. En el 43 vino el segundo golpe militar, que fue el del GO, en el cual Perón llegó a ser el secretario de Trabajo, es decir, el puesto clave para desarrollar la política populista que él tenía en la cabeza, y vicepresidente. El segundo golpe de Estado, otra vez lo que había del peronismo, ahí mismo estaba. Y ahí empezó una gran interna entre los sectores militares populistas que veían esto de la Secretaría de Trabajo y Previsión, los derechos sociales, como una cosa buena, una cosa en la que ellos podían tener influencia y con una política de tipo populista, y quienes veían esto con horror porque eran los sectores más reaccionarios en el sentido más tradicional de la palabra, y se oponían a las mejoras sociales, etcétera, etcétera. Y esa interna desembocó primero con la prisión de Perón, lo sacaron, lo pusieron preso, y después con el 17 de octubre. Eso no fue otra cosa que una interna dentro del partido militar entre la fracción elitista y la fracción populista que encarnaba Perón. El 17 de octubre fue eso, recurrir a las movilizaciones para saldar una disputa interna, y de ahí, ganado el 17 de octubre con la movilización, liberado Perón, Perón termina ganando la candidatura de los militares, ganando las elecciones por un margen relativamente escaso en el 46, y de ahí arranca la historia del peronismo. Repito el concepto: el peronismo es la fracción populista del partido militar, y las luchas que ha habido, porque la contraprueba de esto es que el partido militar, los militares persiguieron sistemáticamente al peronismo, y muchas veces sucedió en el 55 y en el 76 con los dos golpes, desde luego. Pero eso también tuvo un carácter muy, muy discutible. En primer lugar, porque ¿cuál era el carácter de la disputa? Porque también Frank Nitti y Al Capone se combatían a balazos en las calles de Chicago, se mataban los hijos. Ahora, si Frank Nitti dice yo era enemigo de Al Capone, todos nos reímos, sí, eras enemigo en el sentido de que te disputabas un botín, pero los principios no eran tan diferentes. O sea, la lucha y la disputa entre el partido populista y el partido militar, que se expresó en el 55, en las persecuciones, y en el 76, fue una lucha al interno de la misma fracción, que había compartido el poder y que había dado los golpes de Estado del 30 y del 43, ¿no? Entonces, sí, disputa hubo, y hasta se mataron los hijos, como Al Capone habría matado, si hubiera podido, no conozco la historia, los hijos de Frank Nitti y los de Al Capone. Pero era la lucha dentro de dos familias pertenecientes a una misma rama. De ninguna manera la polaridad central de la Argentina, que estaba entre esas fuerzas populistas y elitistas por un lado, y por el otro lado las fuerzas democráticas y republicanas, siempre avasalladas en el medio de la disputa. Y además, yo no tengo una teoría conspirativa de la historia, pero si uno ve los dos golpes en el 55 y en el 76, tuvieron el efecto destructivo del peronismo, pero también salvaron al peronismo. Porque el peronismo estaba siendo un movimiento que había demostrado, tanto en el 55 como en el 76, su enorme incapacidad para gobernar la Argentina, había dividido por la mitad del país. La Argentina estaba en un periodo de enorme violencia en el 55, muchísimo peor todavía en el 76, en crisis económica, y era el fin era probablemente la demostración perfecta para el pueblo argentino de la incapacidad del peronismo de llevar adelante el país. Los golpes, por un lado, fueron sangrientos, fueron sanguinarios, y hubo muchísimos peronistas, sobre todo en la base, que sufrieron terribles consecuencias,
pero la cúpula se salvó y el peronismo quedó siempre como un mito popular gracias a los golpes de Estado dados por su aliado enemigo, que era el partido militar. Ahora, yo no sé si esto fue deliberado o no, nadie puede probarlo, pero si uno piensa que el partido militar tenía como principal enemigo no al peronismo, sino al comunismo, ¿no? Y que el peronismo fue siempre visto desde el partido militar como un aliado útil para evitar que la Argentina cayera en el comunismo. De hecho, bajo esta idea se dio el golpe del GO del 43, era para evitar que Argentina entrara a la guerra del lado de los aliados y para evitar que el comunismo invadiera la Argentina. Está el estatuto del GO. Si uno piensa esto, que para el partido militar el peronismo era conflictivo, pero siempre una variante importante para mantener a los trabajadores argentinos alejados de la tentación comunista, el golpe del 55 y el 76 tienen explicaciones diferentes a las que les da el peronismo. Fueron también formas de preservar el peronismo de su propio fracaso. Bueno, segundo punto. En todas las sociedades avanzadas, la afirmación es: el peronismo reemplazó, ocupó, usurpó el lugar que la socialdemocracia ocupó en las sociedades exitosas. En las sociedades exitosas hay siempre dos grandes fuerzas políticas que son las que llevan adelante el programa de la modernidad, que son el liberalismo progresista y la socialdemocracia. El lugar en la historia que ocupaba el liberalismo, que debería haber ocupado un liberalismo progresista en la Argentina, lo ocupó el partido militar. Y de hecho, muchos liberales preocupaban. La Argentina fue pionera en la idea neoliberal de reducir la lucha liberal a la lucha por la economía. O sea, una economía liberal y dictaduras militares. Esa idea de que la parte política no importa, cuando en realidad en el liberalismo la parte política es la central. Hobbes, Locke, Kant, Hume, eran todos autores preocupados, hasta Bertrand Russell, Karl Popper, preocupados por la cuestión política. El tirar eso a la basura para consagrar los principios liberales en economía, eso fue un invento del neoliberalismo rescatado de la Argentina. Y el partido militar ocupó el lugar del liberalismo en la Argentina. Y muchos liberales se plegaron y se vendieron al partido militar. Hasta el punto de que hoy creo que es el único país en el mundo en donde decir liberal es una mala palabra, en Argentina, y eso tiene su raíz justamente en la claudicación de los principios liberales por muchos liberales en la alianza con el partido militar. Y la otra gran fuerza promotora del progreso es la socialdemocracia, la fuerza que promueve que a partir de los movimientos populares y las protestas sociales mejora las condiciones, aumenta los salarios, crea mejores condiciones de trabajo, una mejor distribución de la riqueza. Ese lugar que todo el mundo ocupó la socialdemocracia, el Partido Socialista, la socialdemocracia alemana, alguna parte del Partido Demócrata de los Estados Unidos, en la Argentina lo ocupó el peronismo, con consecuencias autoritarias para la sociedad argentina que se ven perfectamente hoy. Fíjense que el núcleo de ambas usurpaciones, sustituciones, es siempre el autoritarismo, ¿no? En vez de liberalismo, partido militar, autoritarismo. En vez de socialdemocracia, peronismo, autoritarismo. Y es importante subrayar en estos dos primeros puntos, el carácter golpista del peronismo, del que siempre se queja el peronismo. El peronismo ha participado de todos y cada uno de los golpes de Estado desde que la Argentina es Argentina, con dos excepciones, el 55 y el 76, porque sería muy estúpido darse golpes de Estado contra sí mismo. Pero en el 30, lo que había del peronismo, acá está. Lo que había en el 43 era otra vez Perón, ya más encumbrado, participando del golpe del GO y siendo una autoridad fundamental del gobierno del GO. Siguiente, 55, golpe contra el peronismo, desde luego no. Después vino lo de Frondizi en el 58, también en esa conspiración estuvo el peronismo. Vino lo de Ilía en el 66, están las fotos de los jerarcas de la CGT reunidos. Pues nadie puede pensar que la 62 y la CGT se van a reunir con Onganía sin la venia de Perón. Está la foto, no la tengo yo acá, de todos reunidos sacándose la foto, todos los gordos de la época sacándose la foto con Onganía. 76, por supuesto, no fue un golpe contra
contra la democracia, contra un gobierno peronista, y después de eso el peronismo ha elaborado la variante populista del golpe militar, que es el saqueo. Es decir, el golpe militar y el reemplazo del gobierno elegido por los ciudadanos por otro gobierno, que era el mecanismo de golpe que existía hasta el 76, quedó fuera con la democracia y con la refutación y con la repulsa por parte de los argentinos del sistema de los golpes militares. Pero inmediatamente en el 89 y contra Alfonsín y contra De la Rúa, lo que hubo fue una forma de destitución, si no de golpismo, por lo menos de destitución, organizada a partir de los saqueos. Están las declaraciones de la presidenta de la Nación por cadena nacional de diciembre del 2012. Pueden ver el video, búsquenlo. Era la época en que estaban los saqueos en Bariloche. La presidencia se asustó de que le fueran a hacer a ella lo que le habían hecho los muchachos, lo que le habían hecho primero a Alfonsín y después a De la Rúa, y habló. Y está ahí, busquen la conferencia, diciembre de 2012, saqueo de Bariloche, con Cristina diciendo que había un manual de operaciones peronista de destitución y que era el mismo que se le había aplicado, que se había empezado a aplicar con Alfonsín en el 89, que arrancaba de la provincia de Buenos Aires y que se había aplicado también con De la Rúa. Textuales declaraciones de la presidenta, sin que a ningún fiscal o a ningún juez de la República se le ocurra decir: escúcheme señora, venga acá y explíqueme y cuénteme todo lo que sabe. Bueno, así está, pasa desapercibido. Así como pasa desapercibido una declaración que hizo Cristina en la inauguración de no me acuerdo qué sesión parlamentaria, yo tenía 20 metros, nadie se escandalizó, yo no lo podía creer, diciendo en el Parlamento que dijo algo así: nos acusan a nosotros, a los peronistas, de estar en contra de los militares. ¿Qué vamos a estar en contra de los militares? El Partido Justicialista es el único que tiene ADN militar, porque Perón llegó a la presidencia y el peronismo entró en la historia argentina y acabó con la década infame, lo que es una reivindicación del golpe del 43, indudable. Textual declaración de la presidenta en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación, sin que no haya estallado un escándalo. Bueno, voy a tratar de ir más rápido. Tercer aspecto del peronismo es populismo y es nacionalismo. Es el partido nacionalista y populista por excelencia. Cualquiera, en cualquier lugar avanzado del mundo, va a identificar el nacionalismo populista y el populismo nacionalista con el fascismo, y tienen razón. Es así. En el mundo, los dos grandes ejes de construcción de una sociedad moderna es la construcción de sociedades cada vez más abiertas al mundo, con mayor grado de interdependencia, con mayor grado de conectividad, con más cosmopolitas, con grandes niveles de integración, con una integración de inmigrantes razonable y organizada, con integración de la economía al conjunto de la economía mundial y con integración de política a la arquitectura regional a nivel continental. Los Estados Unidos con Canadá ya de por sí son casi dos países continentales, en Europa el fenómeno de la Unión Europea. Contra eso batalla el nacionalismo con excelentes resultados. Sudamérica está atrapada en esa pinza nacionalista. Y está también el populismo, el aspecto populista, que no es, como dice el finado Laclau, las demandas populares. Porque es cierto, si algo tuvo, cuando uno ve el 17 de octubre y cuando uno ve las movilizaciones que había en los años 40, es cierto que el peronismo encarnó una fuerza democratizante y una fuerza progresista de trabajadores que estaban marginados y que querían integrarse en la sociedad argentina, como estaban marginados en todo el mundo y pelearon en aquellos años, en los 40 y los 50, para integrarse a las sociedades en todo el mundo. Fue la socialdemocracia europea, fue el Partido Demócrata y el New Deal en los Estados Unidos, fue el vallismo en Uruguay, fueron las fuerzas progresistas en su momento de Vargas en Brasil. Pero todo eso, el problema del populismo no es lo que representa, porque lo que representa está bien, había una gran energía democratizante en esa fuerza. El problema es qué hizo el peronismo con eso. Porque la socialdemocracia con eso organizó sindicatos independientes, logró mejores condiciones de vida, creó un nuevo ciclo de redistribución de la riqueza y mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores, de las clases medias, hubo ascenso social, hubo desarrollo económico, hubo desarrollo tecnológico
y un ciclo que se fue retroalimentando, en donde mejoraba la productividad, mejoraban las condiciones de producción, había un capitalismo mejor ordenado, menos monopólico, más abierto al mundo, y a medida que eso avanzaba, avanzaban también las condiciones de vida del pueblo, de las clases obreras, de los trabajadores. El peronismo todo eso lo tiró a la basura, a la zanja, armó una gran plata dulce, y cuando se acabó la plata, y bueno, nos quedamos con lo que tuvimos. Y dejaron una terrible herencia de afirmación del autoritarismo, porque la gran diferencia que dejó el peronismo en la Argentina, que no logró el varguismo en Brasil, ni el vallismo en Uruguay, no fue los derechos sociales que existieron en Brasil y existieron en Chile y existen también en Uruguay. Lo que quedó en Argentina fue el autoritarismo. La tierra fértil para nuevos golpes militares, para nuevas locuras y aventuras delirantes y violentas políticas en los 70 por parte de la izquierda montonera y la AAA. Casualmente, dos otras expresiones del peronismo. Y el nacionalismo populista, por eso es este carácter protomórfico, que no sabemos qué es. Tiene su variante de derecha, su variante de centro y su variante de izquierda. El nacionalismo populista es por la izquierda, entre comillas, porque en realidad son fascistas, pero bueno, pero por la izquierda son los montoneros, por la derecha es la AAA y por el medio es el PRI mexicano. Son todas variantes del nacionalismo populista que se identifican y que el peronismo ha explorado y ha utilizado en cada una de las etapas en que les conviene. Y ahí vamos al cuarto punto, que es el peronismo ha sido la encarnación de lo peor de la política mundial en la historia argentina. ¿Qué es lo peor que había en la política mundial en los años 30 y 40? El nacionalismo populista y autoritario, el fascismo de Mussolini, el fascismo de Hitler, el autoritarismo nacionalista y populista. Bueno, eso, la encarnación de eso en Argentina fue el GO y lo que vino del GO, es decir, el movimiento peronista. ¿Qué fue lo peor que había en la política mundial en los 70? La locura delirante de la izquierda pseudo-revolucionaria, terrorista y asesina. Acá fueron peronistas, los montoneros. Es decir, hubo también una guerrilla marxista, pero lo más avanzado, lo más delirante, lo más cruel y lo más asesino fueron los montoneros. Y por el otro lado, también terrible en los 70, los movimientos represivos que en la Argentina empezaron con la AAA peronista creada con la autorización y el comando del propio Perón. De manera que ahí, en los 70, el peronismo inventa dos artefactos que la Argentina después le adjudica al partido militar, siguiendo el relato peronista que hacía el otro día Yoma, ¿no? Que es, son los dos grandes artefactos que inventa el peronismo. Primero, las desapariciones, que no empezaron en el 76, empezaron en el 74 con la AAA peronista. Y hubo cientos de desapariciones y de listas negras. En el 74 y en el 75. Nacha Guevara, Mercedes Sosa, todos esos fueron exiliados, no de la dictadura, fueron exiliados del peronismo y de las listas negras del peronismo, que escapaban de la violencia de la AAA. Las desapariciones no las inventó el partido militar, las inventó el partido populista, y ya las hubo durante el régimen de Isabel Perón. Segundo aspecto, la redistribución negativa de la riqueza a través de un golpe económico para solucionar una situación de crisis. Eso no lo inventó Martínez de Oz, eso no lo inventó, lo inventó el peronismo con Celestino Rodrigo y el Rodrigazo. Y como nosotros no nos acordamos de eso y creemos que todos los ajustes son neoliberales, nos estamos comiendo un flor de ajuste por inflación populista de los muchos que sufrió la Argentina. Los dos más grandes, 2002 y 1975. Otro, el primero que logró, con un ajuste de tipo inflacionario populista, y con una economía claramente populista que contrastaba con su modelo republicano de política, fue Alfonsín, que fue la hiperinflación. La Argentina por primera vez superó el 50% de pobres en el 89 con la hiperinflación de Alfonsín, con un modelo económico muy similar al paradigma Gelbart, al paradigma. O sea, invenciones del Partido Populista, desapariciones y golpes económicos recesivos para sacar al país de la crisis. Dos invenciones que se le adjudican al Partido Militar, que en la memoria colectiva argentina, si eso existe, están como patrimonio del Partido Militar y que, sin embargo, son invenciones del Partido Populista. Decía, el peronismo encarnó el autoritarismo nacionalista y populista de los 30, la locura
primero revolucionaria y después represiva, de los 70. El neoliberalismo de los 90 fue peronista también, con Menem. Y esta especie de stalinismo chavista, que es lo peor que existe en la política latinoamericana hoy, también lo encarna en Argentina, principalmente, no solamente, pero principalmente el peronismo. Bueno, lo peor de la historia mundial, lo peor de la política mundial, encarnado en cada una de las etapas argentinas por este monstruo polimórfico que va mutando y encarnando acá lo peor que hay a disposición en el mercado mundial. Y el tercer aspecto que hay, y con esto cierro, es que el peronismo además es una mafia. O sea, este aspecto polimórfico de que un día son fascistas, el otro día son neoliberales, después son la AAA, después son los... obedece a que el núcleo de esto es que el peronismo es el partido del poder y del establishment argentino. Tienen siempre un discurso contra el establishment, ¿no? La afirmación de Cook que el peronismo es el hecho maldito del país burgués. La afirmación que yo suscribo sacándole la palabra burgués, que está de más. Ahora, esto es porque el peronismo es sobre todo un sistema de componendas y de favores cuyo núcleo es básicamente una mafia. Una mafia que busca el poder, que busca perpetuarse en el poder, encarnándose y adoptando la forma más adecuada a la época. Fueron neoliberales cuando el mundo era neoliberal, son revolucionarios, entre comillas, cuando hay que ser revolucionarios. Ahora que la cosa está en ni blanco ni negro y veamos, desencillemos hasta que aclare, son sionistas y masistas que son dos protoformas ameboides que no se sabe muy bien quién son y están listos para virar hacia Menem si se necesita o hacia Chávez si se necesita, cualquier cosa, se van a poner el disfraz que sea. El núcleo central es un núcleo fuerte de tipos que van en busca del poder, que van en busca del enriquecimiento ilícito, etc. Por eso la institucionalidad que nos está legando estos 25 años de gobiernos peronistas y de hegemonía peronista en el país, que tenemos que superar si queremos que la Argentina tenga algún futuro, es una institucionalidad basada en tres instituciones: la mafia, la caja y la patota. Como han destruido todo, y como han hecho todo lo posible para destruir al Congreso, nosotros no tenemos un Congreso. Un Congreso, un Parlamento, es un lugar donde todas las fuerzas llevan sus propuestas, se discuten las mejores, y las propuestas de la oposición son consideradas, a veces son aprobadas. Obviamente el que tiene la mayoría, pero hay una discusión política y hay una posibilidad de establecer... Eso en la Argentina no existe. El Congreso es una simple escribanía que funciona cuando el Poder Ejecutivo quiere que funcione, y cuando no, se clausura y se terminó. Han destruido la justicia, tanto desde el punto de vista penal, y ya vemos el efecto que ha tenido. Cuando vos quitas cualquier forma de justicia, aparecen los locos y los delirantes que piensan que es legítimo hacerse justicia por mano propia. Pero eso también, sin ningún tipo de justificación, es una consecuencia de que eliminaste la justicia. Y eso no es que pasa de ahora, pasa desde hace años, nada más que como los que se mataban eran pobres y lo que hacían era incendiarse con bombas molotov en las casillas y las villas de emergencia, no le dimos bola. Ahora patean, la clase media patea un raterito marginalizado y salen todos los diarios, pero la justicia por mano propia está en las villas y en los barrios pobres desde hace muchísimo tiempo. Destruyeron el Parlamento, destruyeron la justicia, destruyeron los partidos políticos, se metieron en todas las internas, o sea, han destruido todas las instituciones, y entonces queda la ley del más fuerte, la ley del todos contra todos, y las tres instituciones típicas del peronismo: la mafia, la caja de la que se alimenta la mafia, y la patota que defiende a la mafia de que cualquiera que quiera entrometerse en el negocio. Y esas son las instituciones que tenemos. Ustedes vayan hoy a un club de fútbol, vayan a la Asociación de Fútbol Argentino, a la Asociación de los Clubes de Fútbol, vayan a un sindicato, o vayan a la CGT, vayan a una comisaría, van a encontrar siempre esa estructura. Una mafia que maneja la caja, que hace su negocio, y que si te metes con ella te manda la patota. Eso en la AFA, en Independiente, en River, saludos de Ramón a los borrachos del tablón. Bueno, digo, estoy mencionando cosas de estos días. Vayan a la CGT y ¿qué van a encontrar con eso? Métanse con la patota de Moyano y van a ver. Mafia, caja y patota. Esa es la institucionalidad que nos lega el peronismo. Y es uno de los saldos más terribles y más difíciles de revertir. Porque para evitarlo hay que reconstruir las instituciones. Y eso está sometido
y cierro volviendo a la física, una ley física, que es la ley de la entropía, que dice que construir una organización compleja es muy difícil, pero destruirla es fácil si se hace muy rápido. ¿Sí? Y eso vale para todo. Una casa es muy difícil de hacer, lleva años construir este edificio. Destruirlo, pones una máquina ahí con una bola, en 2 días lo tenés en el piso, no hay ningún problema. Pero en 2 pisos no se construye. Bueno, la arquitectura institucional de la Argentina la han destruido y reconstruirla va a ser un proceso muy difícil. El desafío creo que es el 2015 y bueno, esperemos tener una oposición que deje de dar vueltas, que entienda que la polaridad política hoy en la Argentina no pasa por otro lado que por la polaridad entre el populismo nacionalista y mafioso, es decir, el peronismo y el resto de las fuerzas republicanas y democráticas. Y que eso viene primero y no después de cualquier otra distinción. No es que la derecha y la izquierda no existan. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen no hay más política ideológica, no hay, ahora los principios. Eso es válido hoy en la Argentina, porque el primer problema de la política, y ya me extendí de nuevo, pero bueno, trato de cerrar con esto, el primer problema de la política no es derecha e izquierda. El primer problema de la política es gobierno o caos. Esto es Hobbes, ¿no? El Leviatán de Hobbes. Había anarquía, contrato social, según Rousseau, gobierno. Ese es el primer problema. Y los peronistas, yo se lo dije en un intervalo el otro día a Yoma y se reía, porque ellos lo entienden perfectamente. Ellos entienden perfectamente que el primer problema de la política, sin cuya solución todo lo demás no existe, es gobernar. Y ponen todo en la gobernabilidad. Por eso apenas subís, empiezan a horadarte para volver al gobierno. Te meten los 13 palos que le metieron a Alfonsín, apenas hay problemas sociales, te organizan los saqueos, y después te transforman los saqueos en puebladas, porque saqueos hubo ahora también, pero no hubo puebladas. Te organizan la pueblada y te sacan de la rúa en helicóptero, y la sociedad argentina se ríe y lo toma el argentinazo, la gran pueblada, la gran movilización. Bueno, disfrutá de lo que te ganaste con eso, que son 10 años de hegemonía peronista. Festejá ahora, ¿no? Qué gran chiste que fue ese. Ahora, yo digo, primer problema, gobernabilidad. Y es el primer problema que tiene que enfrentar la oposición. Nadie puede creer que la oposición en la Argentina va a tener el coraje, voy a decir el coraje, necesario para gobernar con el PJ en contra, si ahora no son capaces de criticarlo. Si cada vez que el PJ los corre con que son gorilas, se los ve temblar y ven la forma, terminan que se pones otro político opositor a discutir con Yoma y salen a los besos, en cámara, no se discuten nada, nadie le dice nada de lo que ha hecho el peronismo. ¿Quién le puede creer que después ese mismo tipo, una vez llegado al gobierno, va a tener lo necesario para enfrentar a Moyano y a los muchachos? Nadie le puede creer eso. Primer problema, la gobernabilidad. Y la gobernabilidad se garantiza desde la oposición siendo una oposición fuerte, capaz de decir las cosas. Capaz de decir las cosas y capaz de poner las cosas blancos en negro. Y con esto, todo el mundo debería estar pensando en cierta señora. Yo diría algo más, basta de decir pejotismo. Basta de decir pejotismo. No es el PJ, es el peronismo. Porque decir PJ es una gran concesión. Decir PJ es decir, no, el pueblo peronista es bueno, pero los dirigentes son malos. Pero el pueblo peronista es el que vota a los dirigentes. Entonces, estamos ejerciendo una especie de paternalismo sobre la gente, como si fueran idiotas que no saben lo que votan. Muchachos, en la provincia de Buenos Aires, los que votan peronismo están transformando las urnas en los ataúdes donde van a enterrar a sus hijos. Digámoselo, que la gente se haga cargo de eso. Basta del PJ, es el peronismo. Y el pueblo peronista ha demostrado que cuando tiene líderes de la oposición con coraje, como parecía, como fue Alfonsín, en el 83 termina votándolos, pero necesita coraje. Si después a un nuevo de la Rúa no te lo van a votar, ¿eh? El primer problema, gobernabilidad. Segundo problema de la política, una vez que tenés gobierno, tampoco empieza el problema de derecha e izquierda. Empieza el problema si tenés un gobierno democrático y republicano o tenés un gobierno autoritario. Ese es el segundo problema de la política. Los autoritarismos, los populismos, los totalitarismos no son de derecha ni izquierda, porque el gobierno autoritario, que es el típico de la monarquía, existía para que hubiera derecha e izquierda. Primero hubo que bajar al rey, hacer la Revolución Francesa, crear la Asamblea Francesa, que era el Parlamento, ¿no? Una institución democrática y republicana, y recién ahí apareció la derecha e izquierda.
Una vez que vos tenés un congreso, empieza la discusión entre la derecha y la izquierda. Pero hoy, ¿qué discusión de derecha e izquierda, entre Estado y mercado, y entre no sé qué cosa, puede existir en un congreso que es simplemente una cadena de transmisión de una mafia en el poder? ¿De qué me hablan con derecha e izquierda? Son los que después dicen, no, aerolíneas, somos de izquierda, aerolíneas tienen que ser estatal. Sí, bueno, caja para la cámpora. ¿Dónde está la derecha y la izquierda? Después, los aviones de aerolínea y el tango se utilizan para llevarle los diarios frescos de la mañana a Calafate de la presidenta cuando está de vacaciones. ¿Dónde está la distinción entre Estado y privado si vos nacionalizás aerolíneas, pero después el avión de aerolínea sirve de correo para la presidencia? Explícamelo. Si no, ahí no hay, mientras hay autoritarismo, no hay distinción entre Estado y mercado, porque no hay distinción mínima entre lo que pertenece a los funcionarios y lo que pertenece a todos nosotros, que son, al Estado y por lo tanto a todos nosotros. Si no hay eso, ¿qué derecha y izquierda estamos hablando? Recién cuando tenés gobierno, 1, y tenés gobierno democrático, republicano, 2, entonces después vemos quién es de derecha y de izquierda. Entonces a mí me parece, y se lo dije ayer, que todas las fuerzas que no son autoritarias, que no son antirrepublicanas, que son democráticas y republicanas, sean de derecha, de centro, de izquierda, se tienen que unir, no necesariamente haciendo una alianza, sino consagrando un solo candidato de la oposición, que sea un candidato que sin dudas entraría en el balotaje con enormes posibilidades de ganar. Porque creo que la sociedad argentina percibiría por primera vez que hay un núcleo importante de la clase política que está dispuesto a plantarle la batalla al peronismo, a ir por el poder en el 2015 y a gobernar defendiendo las instituciones, ya sea que ganen los de centro derecha o los de centro izquierda, que es un problema que a mí me interesa, pero me interesa después de los otros dos, no antes. Entonces, me parece que ese es un punto muy importante. Y me parece que quienes están confundiendo eso y no dicen lo que hay que decir es, para acabar con la hegemonía peronista y salir una república, no necesitamos una nueva alianza entre el PRO y UNE. Lo que necesitamos es ir a una interna en las PASO que defina un solo candidato, que puede ser Macri con el PRO o el candidato que sea del UNE, que tendrá que definir en una interna previa cuál es su candidato presidencial. Y el que gana y ahí la gente tendrá primero la oportunidad de decir si quiere, frente al peronismo, una oposición más de centro, centro-derecha si quieren, como es la del PRO, o de centro, centro-izquierda si quieren, como es la de UNE. La que decida la gente, o le tienen miedo al voto de la gente. Y una vez que decidamos eso, después toda la sociedad argentina tendrá la opción de decidir si queremos más peronismo o queremos salir a la república a través o del PRO o de UNE, del que sea, porque yo estoy seguro de que en esas fuerzas hay también, ninguna fuerza es perfecta, ¿no? En las dos también hay quienes de demócratas y republicanos tienen poquito, pero son muy pocos, y eso pasa en todo el mundo. ¿Sí? Las grandes coaliciones, lean hoy la nota del blog de La Nación de Lucas Diach, que lo plantea muy bien. En todas las coaliciones siempre hay alguno bueno, pero básicamente son fuerzas democráticas y republicanas, y son las que tenemos, no es que tenemos a la SPD alemana acá, si no, yo la votaría, pero no está. Entonces, a ver qué decidirse entre UNE y PRO. Y yo creo que un gobierno de cualquiera de los dos, defendido, no como en sus políticas específicas que se pueden discutir de un lado y del otro, defendido como gobierno democrático y republicano destinado a acabar con la corrupción y a luchar por las instituciones, me parece que es la única salida que tiene hoy la Argentina. Los dirigentes que no entiendan esto, los dirigentes que sigan con la excusa de la derecha y la izquierda, rompan esto y hagan el juego para que sean dos los candidatos y para que probablemente la sociedad perciba que no hay voluntad de gobernar y termina siendo una interna peronista entre Massa y Scioli, esos van a ser responsables de la decadencia final de la Argentina, y yo con eso no voy a estar en ningún lado. Entonces me parece que es muy importante entender esto, porque esta es la verdadera polaridad política que está en la Argentina. El problema hoy no es derecha e izquierda, que no me vengan a decir que Macri es de derecha los que ayer hacían listas con De Narváez, que no me vengan a decir que Macri es de derecha los que llevaron de candidatos al ministro de Economía de Kirchner, Roberto Labaña, ¿no? Que no nos vengan a correr con esas cosas, ¿no? Yo respeto a todos, está todo muy bien, pero que no me corran. Entonces, primero, la democracia y la república. Hagamos un acuerdo fuerte sobre la democracia y la república, y sobre la gobernabilidad, demostremos coraje. Y después vemos
las sociedades también se suicidan, es falso que no se suicidan. Muchas sociedades se han suicidado con su voto y no voy a dar ejemplos porque si no, no termino más. Bueno, listo. Todo lo que quieran ahora preguntar, en preguntas, no hagan sus propias exposiciones, les pedimos, pero sí lo que quieran preguntar a Fernando y él está dispuesto a responderles. ¿Le puedo hacer una pregunta? Ese nuevo relato que están instaurando ahora con respecto al golpe cívico-militar, que lo escuché en varios programas, a varios escritores y pensadores también, el gobierno estuvo comentando Jorge así, ¿no? El tema esto de querer pegar a otro también, o sea, es como que van de repente buscando nuevos frentes, ¿no? Cuando terminaron con uno, ahora están buscando, por ejemplo, responsables o cosas que engloben todo lo del golpe militar, ¿no? ¿Es parte del relato también todo esto? No, los golpes fueron de efectos cívico-militares. El golpe del 30 fue un golpe con una enorme participación de un sector de la sociedad argentina y en todos los casos, todos los golpes tuvieron un fuerte apoyo de la población. En el 76, yo me acuerdo. Mi familia era una familia de clase media, trabajadora, comerciante y muy pequeños industriales. Había llegado a ser mi papá, que era el más exitoso de la familia, un pequeñísimo industrial con un pequeño frigorífico muy chiquitito, y votaba al Partido Socialista mi papá. Pero cuando llegó el golpe militar del 76, dice, peor que con Isabelita no podemos estar. Y había un fuertísimo, estoy hablando, clase media de Avellaneda que votaba al Partido Socialista. Así que imagínense lo extendido que era esto. Y yo le dije, ya vas a ver si se puede estar peor. Entonces, todos los golpes han tenido una fuerte componente cívica y está bien en denunciarlo, pero la principal componente cívica de muchos de los golpes fue el peronismo, ¿no? Acá está, ¿no? En el 43, por ejemplo. Claro, yo me refería a la utilización también. No, ahí lo que hay es un discurso, y si uno lo deja hablar, si uno sigue el relato peronista, los golpes se dieron contra el peronismo. ¿No? Los 30.000, yo tengo escuchado acá en la Plaza de Mayo, los 30.000 desaparecidos peronistas, una locura. El golpe fue en el 76. En el 74, tanto para tomar el tema de la democracia, que no es el sistema, la virtud de la democracia no es que elige los mejores gobernantes. La virtud de la democracia es que elige los gobernantes que el pueblo quiere. Y eso es extraordinariamente valioso, porque significa que una sociedad toma la decisión sobre su destino. A veces esa decisión es horrenda. Y si no, hagamos la lista de lo que votamos de los 90 para adelante. Votamos a Menem, volvimos a votar a Menem, votamos a De la Rúa, después votamos a los que eligieron a Duhalde, después a Néstor, después a Cristina, después de nuevo a Cristina. Un horror, la verdad. Campeones del mundo de la locura, del delirio. Pero bueno, cada sociedad tiene... O sea, hay una gran polémica en esto, ¿no? Sobre si los pueblos tienen o no los gobiernos que se merecen. Yo digo, los pueblos tienen los gobiernos que votan. ¿No? Los que están ahí son los que votaron. La gente que salió quejándose de la oposición en el 2013, que yo acompañé, fue la que pocos meses antes, digo, los que se quejaban de la oposición, pero la oposición que habían elegido, 54% había votado a Cristina, pero el resto había votado a la oposición, que era la que había. Esa oposición era la que habían elegido, y a todos los que habíamos sido los opositores nos liquidaron. 1.8 sacó Carrió, y yo me quedé afuera. Logramos meter un partido que había metido 5 diputados, uno solo, ¿no? Bueno, digo, tenemos los gobernantes que votamos. Entonces también es importante responsabilizar a la gente sobre lo que significa el voto y la importancia y el poder que tiene el voto. Porque acá, la lógica, acá también el peronismo usa una lógica invertida. La lógica es, son los únicos que pueden gobernar, entonces los votos, yo los voto. La causa es que pueden gobernar y la consecuencia son los votos. Al revés, son los únicos que pueden gobernar porque vos lo votás. La causa es que vos lo votás. Si vos lo dejás de votar y votás a otros, los que pueden gobernar son otros. Ese es un punto fundamental, ¿no? Está bien, gracias. El GOU era el Grupo de Oficiales Unidos. Es un grupo, una especie de logia que constituían los principales, la élite del ejército, que fueron los que dieron el golpe del 4 de junio de 1943.
Es muy graciosa la historia de ese golpe, si no fuera trágica, porque se dio el golpe se dio sobre todo porque Argentina, que se había declarado neutral al principio de la guerra, por pedido además de las otras potencias, porque al ser neutral podía abastecer de alimentos a los aliados, ¿sí? En cambio, Alemania no estaba en guerra contra Argentina, entonces no podía hundir los buques. Pero cuando justamente el gobierno tuvo la información por parte de los aliados de que la guerra estaba prácticamente ganada, entonces había una decisión del gobierno de declarar la guerra a Alemania para que Argentina terminara la guerra como terminó Brasil, formando parte de los aliados. Cuando los militares supieron de esto, dieron un golpe para impedirlo, para que Argentina no entrara a la guerra del lado de los aliados, desconociendo la información que todas las cancillerías ya manejaban, que era que la guerra estaba completamente decidida, y fue un golpe de tipo nazifascista, de abierta apoyo al nazifascismo, de donde salieron, por ejemplo, la enorme cantidad de jerarcas nazis que vinieron protegidos con pasaportes otorgados por el gobierno peronista, que entraron a la Argentina. Después se encontraron varios, Priebke o Eichmann, ¿no? El perseguido, digamos, el fugitivo nazi más famoso de la historia es Eichmann. ¿Dónde apareció? En Doctor Cuatro, apareció trabajando en una fábrica de California, porque lo dejaron entrar y le dieron un pasaporte, simplemente. Como Priebke, que fue otro que no venía ya del lado alemán, sino del lado nazi-croata, ¿no? Es decir, y estaban acá, porque formaban parte de una alianza muy fuerte. Hay un libro muy bueno de Uki Goñi que se llama La auténtica Odessa. Léanlo, a los que les interese el tema, la verdadera Odessa o la auténtica Odessa, Uki Goñi, es un buen libro donde están todas las pruebas, los miles, los contactos, quiénes eran, cómo se organizaban, las pruebas que hay, los pasaportes que dan. Ese es el GO. Y el otro objetivo del GO era evitar que Argentina cayera en manos del comunismo. Bueno, está en el estatuto, en los principios fundamentales. Sí. Fernando, yo quería preguntarte, en esta etapa de transición, ¿qué podemos hacer más para defender las instituciones que realmente están devastadas, no solamente la ciudadanía del Congreso, ¿no es cierto?, sino el ataque frontal a la justicia? Ya es demasiado, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que ahí hay dos herramientas. La movilización ciudadana, yo se lo dije ayer a Yoma en el programa, decir que el que acabó con el proyecto de reelección kirchnerista fue Massa, es una falta de respeto a los millones que nos movilizamos, porque el peronismo, cuando algunas decenas de miles y con muy buenas razones se movilizaron el 17 de octubre, eso es sacrosanto, es el pueblo en las calles. Cuando se mueven millones que no son peronistas, eso no existe. Aparece Massa, baja en un helicóptero, es obvio que Massa baja aprovechando esa manifestación de descontento social. Si no hubiera habido esas movilizaciones, Massa hoy estaría quizás en el lugar que está Capitanich, que era donde estaba hasta hace no mucho. Entonces, me parece que la participación es importante y también la participación política. Y acá voy a pasar el aviso personal. Nosotros estamos armando un pequeño espacio político que se va a llamar Cultura Porteña. Paso el aviso, ya que se llama Cultura Porteña, lo estamos organizando. La idea es constituir un pequeño espacio político para intelectuales, periodistas, escritores. Yo creo que hay mucha gente muy valiosa. No voy a hacer nombres porque no quiero comprometer a nadie, ni tampoco quiero olvidarme de los muchos que hay, pero todos ustedes, si yo les pregunto, seguro que me nombran 4 o 5 escritores, periodistas, intelectuales que dicen cosas interesantes, que van a los programas de televisión, que tienen posición, que son conocidos por su inteligencia, por su capacidad y por su honestidad. Y yo creo que sería bueno que no solamente en Buenos Aires, sino en todas las grandes ciudades del país, hubiera algún mecanismo para que esas personas, si lo desean, puedan acceder al Congreso. Y que puedan acceder al Congreso con las manos libres, no atados a la disciplina partidaria, por un lado, ni sometidos a las picadoras de carne que lamentablemente siempre son los partidos políticos. No aludo a ninguna experiencia personal, por supuesto. Entonces, Cultura Porteña es esa idea de armar ese grupo para después poderle ofrecer candidaturas a todas esas personas que todos conocemos y respetamos, por si quieren participar y formar parte de la legislatura o de la Cámara de Diputados, puedan hacerlo. Y lo estamos armando. El gran problema que tenemos, y acá les voy a pedir colaboración y compromiso a los que les parezca bien, a los que les parezca mal, no es obligatorio. Desde luego, y hay muchos
muchos partidos y no necesariamente la única opción es Cultura Porteña. Y aclaro, no es que yo creo, o Cultura Porteña cree que los partidos políticos no sirven y hay que tirarlos a la basura y están acabados y son solamente picadores de carga, de ninguna manera. Esto es un mecanismo complementario. Muchas veces los partidos a veces les cuesta. A mí me abrió la puerta de la coalición cívica Elisa Carrió y yo siempre le voy a estar agradecido por eso. Pero a veces es difícil porque el propio partido tiene su propia interna, gente que hace mucho que trabaja. Yo me he enojado muchas veces con miembros de la coalición cívica, en particular del ARI, por ciertas actitudes, pero en el fondo también comprendo el tipo que puso la mesa, que juntó las fichas y qué sé yo, y cuando piensa que uno de los suyos o él mismo va a ser el candidato, aparece un tipo que viene de otro lado y toma la candidatura. Eso no es fácil. Entonces, a mí me parece que eso se podría mutualizar de alguna manera, es decir, que podría haber una fuerza en cada una de las grandes ciudades que promoviera a los grandes pensadores, intelectuales, periodistas, artistas de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de las grandes ciudades del país, a participar en política y que puedan por lo menos hacer una experiencia y aportar lo suyo en la legislatura y en el Congreso. Necesitamos, y esto es lo difícil, necesitamos 4.000 adhesiones para poder presentar una candidatura a nivel de la legislatura de Buenos Aires. Y necesitamos 4.000 afiliaciones si queremos poder presentar una candidatura al Congreso. Si tenemos las 4.000 afiliaciones vamos a presentar 2 listas, una de legisladores y una de diputados. Si tenemos solo 4.000 adhesiones, solamente la... ¿Cómo legisladores y diputados? Legisladores, diputados de la ciudad, a la legislatura de la ciudad, a eso me refiero, a la legislatura de acá, ¿no? Y si no lo conseguimos, no lo conseguimos y quedará como un proyecto trunco, pero sería una lástima, porque me parece que podría ser, para mí personalmente, creo que sería una plataforma interesante con la cual volver a presentarme políticamente ante la sociedad, pero también lo veo como una continuidad, como un espacio que todos los años pueda decir, hoy promovemos esta figura, mañana los que tienen tiempo, ganas o quieren o les parece que pueden hacer algo son estos, y queda, y creo que aportaría, porque probablemente, por eso hablo de la libertad de voto también, porque algunos son más liberales, otros son más socialdemócratas, quizás los que entraran no votarían lo mismo, pero el que votara eso tendría una garantía de 2 elementos que hoy faltan y que son decisivos y que vienen antes de la distinción derecha-izquierda, que son capacidad y honestidad. El gran problema que nosotros tenemos en el Parlamento, por el cual la gente tiene tan mala opinión de la política, porque ve que son unos incapaces y unos corruptos. Entonces me parece que cualquiera de estas figuras de la cultura porteña tiene títulos suficientes en cuanto a capacidad y honestidad como para estar en los cuerpos legislativos. Y yo me voy a poner a hacer todo lo que pueda para juntar las 4.000 adhesiones y afiliaciones y después les voy a ofrecer candidaturas junto conmigo a los intelectuales y escritores y pensadores que conozco y veremos quién acepta y veremos qué es lo que pasa. Vamos a hacer una campaña digital para ir recogiendo los nombres de quienes quieran. Vamos a tener un Twitter, vamos a tener un Facebook. Yo obviamente voy a utilizar el mío para comunicarlo, el mío es @feriglesias. ¿Cómo era el de Cultura Porteña, Luis? Cultura Cava. ¿Cultura? Cava. Cultura Cava, @Cultura Cava va a ser el... La página es culturaporteña.com. Así que ahí va a estar toda la información. Después yo me voy a ofrecer también para quienes quieran organizar una reunión en sus propias casas. Si tuviéramos ya las fichas, ya por hoy, quizás no aquí por ser la Juan B. Justo, pero haríamos una reunión de este tipo para hablar un poco de política, de los temas que le interesan a los que asistan y a proponerles los que quieran apoyar y firmar una ficha de adhesión o mejor aún de afiliación, que lo hagan. Y bueno, nos daremos un año a ver si juntamos. Luis hoy me dejó preocupado porque dice necesitamos 10 adhesiones por día de acá nos faltan 400 días, necesitamos 10 por día, así que se nos va a complicar, pero bueno, los que les interese participar están invitados y espero poder contar con muchos de ustedes. Sí, Quería hacer una pregunta, doctor. No soy doctor, no me digan doctor, no soy doctor, soy licenciado, porque después me ponen hay muchos doctores y doctoras truchos en la Argentina. Yo no quiero formar parte de grupo, no solamente el ingeniero Bloomberg, sino
¿usted ve vocación e intencionalidad entre Macri y Carrió para hacer realmente esa unión para sacar al país adelante, o por lo menos con la intención de sacar las cosas adelante? Sí, yo quiero pensar que sí, y que no solamente son Macri y Carrió, yo creo que es muy evidente la necesidad que hay. Y me parece, ahí hay un problema también de intereses, porque claro, para llegar a esa instancia, UNEN tendría que definir su interna entre todos sus candidatos, Sanz, Cobos, Wiener, Carrió, Solana, si quieren, ¿no? Tendría que definir en una instancia previa. Y no es lo mismo definir en las PASO que en instancia previa. Eso beneficia a algunos y perjudica a otros, ¿no? Entonces, ahora, si vamos a andar con esas pequeñeces mientras asesinan a nuestros hijos por las calles, lo que le estamos dando como mensaje a la gente es: no nos interesa gobernar, lo que queremos es preservar nuestra quintita. Yo creo que hay muchos en la oposición que lo único que quieren, están muy cómodos, que lo último que quieren es ser presidentes. Lo último. Están mucho mejor como diputados, como senadores, como legisladores, cobran su sueldo, tienen influencia, van a la televisión, se quejan, ¿no? Y gobiernan los muchachos, ¿no? Ahora, el problema de que gobiernan los muchachos es que estamos cada vez peor. Yo hice una broma por Twitter que me criticaron mucho, pero creo que dije algo que es importante. Yo decía, bueno, vuelvo tal día a la Argentina. Estaba dando unas conferencias en Finlandia. Digo, vuelvo tal día a la Argentina. Estaba en ese momento, la polémica era sobre si era válido o no linchar delincuentes en la calle. Digo, ¿cuál es la próxima polémica? Que en caso de hambruna nos podemos o no comer a nuestros hijos. Porque el nivel de degradación social en que está cayendo la Argentina ya es para el delirio, ¿no? Es una cuestión delirante que un país, después de 10 años de las mejores condiciones históricas en los términos de intercambio, la discusión política sea sobre si es legítimo o no linchar gente en la calle, ladrones en la calle, es un nivel de destrucción que es impensado. Las cosas que se discuten en Argentina no se discuten en ningún lugar del mundo. No es una discusión aceptable en el mundo esa. No existe. ¿En qué otro país existe eso? Son cosas que no existen, ¿no? Entonces, el problema es ese, que hay muchos mezquinamente dicen, bueno, yo me mantengo como senador, como diputado. Lo que yo digo, te van a matar, y si no te matan a vos, van a matar a tus hijos. Digo, porque después vos estás fenómeno, ganás tu sueldo, y qué sé yo, y el poder un poquito te asusta, y estar en el poder con los muchachos afuera del poder no es fácil, pero es fácil a las 10 de la noche cuando tu nena te dice, me voy a bailar, papá, es fácil, ¿dormís? ¿Dormís? ¿O estás en vela hasta las 7 de la mañana? ¿No? Entonces, eso es lo que estamos. La gente hoy estamos en condiciones donde las condiciones más elementales de supervivencia democrática, ni siquiera democrática, civil de una sociedad, están en juego. Porque eso fue lo que rompió la dictadura, no las condiciones democráticas. Las condiciones democráticas las había roto ya Onganía, y antes de Onganía Lanuse, y de alguna manera el peronismo también las rompió. Lo que rompió la dictadura militar, Videla, fueron las condiciones de vida civil, no política, civil, de sociedad. Podías ir por la calle, te raptaban, te chupaban y te mataban. Y no solamente sin juicio y sin nada. Y no solamente por ser guerrillero, sino por ser simpatizante o por estar en una lista, en una agenda de alguien que era guerrillero o simpatizante. Eran las condiciones de vida elementales civiles. Y por eso fue la repulsa tan fuerte. No fue una repulsa al aspecto político democrático, fue una repulsa al aspecto civil de que no estaba garantizada el hecho elemental de salir a la calle o de quedarte a dormir. En lo que cuenta, vayan a ver la película de Pablito Raciopi, El diálogo entre Héctor Leis y Graciela Fernández Mejía sobre los años 70, donde Graciela cuenta cómo fue que raptaron a su hijo y la relación debilísima que tenía su hijo con nada que tuviera que ver con la guerrilla. Era la convivencia civil. Bueno, eso vuelve a estar en jaque en la Argentina. Uno sale a la calle y no sabe si va a volver. Los chicos se van a bailar el sábado y uno no sabe si van a volver. Uno saca el auto de un lugar y no sabe si te van a matar para robarte el auto. Es eso lo que hoy está en juego. Entonces, el que cree ser astuto y decir, bueno, yo me mantengo como diputado o senador, total a mí no me toca, es idiota, es completamente idiota. Los narcos están entrando en Nordelta,
El otro día contaba Carrió en no sé qué programa, que estaba, sí, bueno, sí, era un muchacho macanudo, era, ¿cómo era? ¿Cómo es? Sangre no sé qué, mi sangre, que lo agarraron y era uno que hacía fiestas, invitaba a todo el barrio y todo el mundo lo tenía por un buen muchacho. Digo, la Argentina, con la debacle del kirchnerismo, se salvó de Venezuela. Yo creo que nos salvamos de Venezuela, va a ser difícil que puedan reconstituir, porque todo populismo necesita dinero, y acá la plata se acabó, y se acabó en Venezuela. Por lo tanto, veo difícil que el populismo pueda seguir porque se acabó la plata. Cuando vos tenés plata para repartir, es una cosa, cuando no tenés más, se acabó. Ahora, nos salvamos de Venezuela, porque íbamos para Venezuela, nos salvamos, pero si vos te esquivás a Venezuela y seguís derecho, podés caer en Colombia o en México, ¿no? Y Massa y Scioli son una Argentina que se transforme, o que tiene grandes chances de transformarse en México, una Argentina copada por los sicarios. ¿No vio el programa de la nata del domingo? Bueno, pero eso es lo que se viene, eso es lo que está pasando, es lo que se viene. Hay una esquizofrenia de la sociedad argentina que es intolerable. En una encuesta te dicen, ¿cuál es el principal problema? La inseguridad, los narcos, y la droga que está entrando a todos lados, sobre todo en el conurbano o bonaerense. ¿A quién vas a votar? Al candidato de la Liga de Intendente del conurbano. Bueno, matate, que es más fácil. Te pegás 2 tiros y hacemos más rápido la cosa. Pues si vas a votar, más allá de lo que sea o no sea Massa, es el candidato de la Liga de Intendente del conurbano, que es el lugar donde está radicada la mafia de la droga. Digo, eso vamos a votar. Y si no, Scioli, que es el candidato del PJ de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es esa estructura. ¿Qué va a salir de ahí? ¿Qué se creen que va a salir de ahí? ¿No va a salir Venezuela? Sí, Venezuela. Pues dice, no, Venezuela no va a ser. Ahora, como decía Yoma, no, un estilo de diálogo y de consenso. Sí, eso lo van a hacer fenómeno, ¿no? Porque eso es el punto. Nunca repiten los muchachos. Siempre estamos diciendo, no van a repetir la jugada. Nunca la repiten. Kirchner no repitió la jugada de Menem, a pesar de que había estado con Menem. Hizo otra. Y Massa, que estuvo con Kirchner, o Scioli, que estuvo con Kirchner, y que estuvieron también con Menem, no van a repetir la jugada de Kirchner para Venezuela, van a hacer la de México. Vamos a terminar como México. Entonces, me parece que hay una amenaza directa a la convivencia civil en la Argentina. Un país copado por mafias, por narcos, por patota. Bueno, eso es. Entonces me parece que sí, que la oposición, yo espero que se despierten, espero que los socialistas se despierten, por ejemplo, ¿no? Porque no tengo grandes esperanzas en que el chavismo republicano se despierte. Pero los socialistas sí, porque cuando vos tenés una ciudad que fue tu emblema, y Rosario, ¿no? Y tu gallardete de demostración de tu capacidad de gobernar, y te la ponías en la solapa para decir queremos gobernar la provincia de Santa Fe como gobernamos Rosario, y queremos gobernar la Argentina como gobernamos la provincia de Santa Fe, y después tenés a Rosario copada por una batalla de narcotraficantes. Bueno, o te despertás y te das cuenta que el problema no es derecha-izquierda, sino narco o república o narco, o realmente te lleva la ola. Te lleva la ola. Pero ¿cómo lo podía parar eso? Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero es acabar con la complicidad política. Eso existe porque hay complicidad política directa. La política sabe y se hace la tonta porque tiene miedo, o sabe y recauda. Ese es el primer punto. Segundo punto, me parece que hay otra cosa más que hacer, que también estamos empezando ahora, lo comento. Nosotros desde Democracia Global, creo que todos ustedes saben, o la mayoría sabe, que yo trabajo con un ONG que se ocupa de la construcción de instituciones democráticas y jurídicas supranacionales, que en un mundo cada vez más regionalizado y globalizado necesitamos extender la red democrática, la red jurídica, por encima del Estado Nacional. Esto suena muy abstracto, pero yo se lo voy a decir más fácil. Los únicos que entendieron en este tema de la seguridad que el mundo es regional y global son los delincuentes. Porque ellos lo entendieron enseguida, ¿viste? Te persiguen a un narcotraficante colombiano y los tipos no lo esconden en Colombia, te lo mandan a Nordelta, ¿no? En cambio, por ejemplo, si vos sos un testigo, vos presenciaste un acto de la mafia de narcotraficantes y te protege el sistema de seguridad argentino, testigo protegido. ¿Dónde te protege? En Argentina. Pero son idiotas, ¿no? Los que entendieron bien cómo funciona son los narcotraficantes, el sistema
nacional no funciona más en un mundo regional. Todo el sistema del narcotráfico es regional, el sistema de trata de... Marita Verón, sancionaron, perfecto, bueno, la buscaron muy bien. ¿Dónde la buscaban? En Argentina. Bueno, ¿te fijaste en Chile si estaba? ¿Te fijaste en Bolivia? No, mandamos unos partes, la policía mandó unos partes para que Interpol y la policía chilena... Un chiste. Es súper fácil. Agarras una chilena, la pones a trabajar en Argentina, agarras una argentina, la pones a trabajar en Chile. Chao, listo. Se terminó el problema de la persecución, ¿no? O sea, los narcos, los chicos malos de las películas, entendieron bien que el mundo es regional y después cuando juntan la guita, la nava, el sistema global, financiero global, con paraísos globales, entendieron perfectamente que para subsistir en el mundo regional y global hay que regionalizarse y globalizarse. La policía y los sistemas jurídicos tienen la cabeza metida en el balde nacional. Entonces, vamos a suponer que los jueces sean todos honestos, los políticos argentinos todos honestos y los policías todos honestos. Vamos a hacer esto, ¿no? Baja, Dios le da un poder especial a Carrió, Carrió entra ahí y transforma a todos en honestos. Vale. Ahora, si vos sos honesto y tenés la cabeza metida en el balde nacional, no te va a aterrizar un narcotraficante en tal lado y vos ni vas a saber. Vos necesitas información para combatir la presencia de narcotraficantes, tenés que saber lo que está pasando en Colombia. ¿Cuál es el intercambio de información que hay entre la policía argentina y la policía colombiana? Cero, te lo digo yo, cero. Es difícil, inclusive en Europa, que tienen un sistema de policía integrado y aún así se esconden información. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Hay que crear una corte latinoamericana, una corte penal latinoamericana, COPLA, contra el crimen transnacional organizado, que está perfectamente definido por una convención, la de Palermo, con todos sus delitos tipificados. Y esa corte tiene que actuar, tiene que ser una corte a la cual los países puedan adherir libremente, no es obligatoria, pero los países que quieren estar protegidos y amparados por esa corte adhieren al estatuto de esa corte, y esa corte puede hacer muchas cosas. Primero, sería una corte integrada por los juristas más prestigiosos de todos los países. Es decir, gente que tiene una trayectoria y que tiene un prestigio y que difícilmente la va a rifar por miedo o por corrupción. Segundo, estaría protegida en un lugar protegido para evitar que sean corrompidos o amenazados. Segundo, tendría acceso a la información y podría recolectar la información de todas las policías nacionales y ayudar a la conexión. Ojo que acá en Colombia hay una guerra entre narcotraficantes o tal tipo lo están buscando en Colombia. Atención a las policías de los demás países porque es probable que se los manden. Podría utilizando esa información, descubrir a los verdaderos jefes, porque acá el gran problema que hay es que caen siempre los perejiles de abajo, pero rara vez se llega al jefe. En cambio, si vos tenés toda la información, es mucho más fácil detectar a los jefes y atraparlos. Y tendría una policía propia, una pequeña policía transnacional, integrada con policías con miembros de los diferentes países, que podría actuar como una especie de grupo especializado en persecuciones localizadas. Detectamos que tal narcotraficante, tal jefe de tal cartel está en tal lado, vamos, entramos, lo agarramos de los pelos como SWAT y a ser juzgado por una corte. Podría además facilitar el intercambio de información entre las policías y podría dar un estatuto de protección a los testigos. Es decir, si detectan, si hay un testigo protegido en Argentina, no hay que esconderlo en Argentina, hay que esconderlo en otro lado, en cualquier lugar en el que la corte pueda tener un refugio. Y podría proteger también a muchas figuras, pienso que Fernanda Gil Lozano, una diputada que yo tengo muchísimas diferencias ideológicas, pero estimo mucho por su valentía y por la fuerza con la que ha luchado contra estas mafias, ¿no? Sobre todo con las mafias de la trata. Claro. Entonces, Fernanda podría ser perfectamente una persona pública protegida por una corte que tendría que tomar medidas de protección específicas, de inteligencia y de protección en todas las situaciones en las que ella se siente amenazada. Yo me acuerdo una vez, Fernanda estaba en la provincia de Buenos Aires haciendo no sé qué actividad y se empezó a poner espeso y dice que la empezaron a rodear gente que ella sabía que eran de las mafias, tipos que ella conocía. Y entonces, diputada de la Nación,
agarró el teléfono y empezó a llamar. Y terminó con que no sé a quién conocía, Patricia Bullrich, que formaba parte del bloque en aquel momento, en no sé dónde, y no sé, por un llamado telefónico, pero una carambola que te sale una vez y otra vez no te sale. Una diputada de la Nación, que debería tener una protección, un estatuto de protección legal permanente de la Corte, con un mecanismo rápido, donde ella levanta el teléfono, dice estoy en peligro en tal lado, y un mecanismo de protección inmediato, con una acción deliberada por parte de la Corte y un fiscal, que sería el que se encargaría de estas cosas. Eso tendría un efecto muy importante, muy importante en el combate. Por supuesto, esto es un combate eterno, no se gana nunca, y no es que las cosas cambien de un día para otro, pero yo creo que si existiera una Corte Penal latinoamericana, daría además un mensaje muy claro de la región. El principal problema, no de la Argentina, de la región, hoy es el narcotráfico y las mafias. Sudamérica, Latinoamérica, es el continente más desigual socialmente del mundo y se está transformando en el más violento del mundo, en el continente donde hay mayor cantidad de muertos por año con respecto a la población. Entonces, ese es un problema fundamental y es un problema que afecta no solamente la seguridad, afecta el desarrollo. Porque si vos sos una empresa transnacional, antes de mandar hacer una inversión y tener que mandar a tus directivos a trabajar en una región donde los raptan, los secuestran, los chicos no pueden los hijos no pueden salir a bailar porque no se sabe lo que pasa, bueno, eso tiene un costo extra. Y el costo que tiene es que vienen los peores. Los mejores inversores que tienen muchas opciones dicen, ahí no voy, que vaya otro. Y el que viene es el mafioso. Y después nos quejamos de que los empresarios extranjeros que vienen acá son un poco mafiosos. Sí, son bastante mafiosos porque son lo peor que hay a disposición. Por eso, ¿quién invierte en petróleo en Argentina? Chevron, que es la compañía petrolera más desprestigiada del mundo. Las otras, que tienen un poco de prestigio, no se meten porque las condiciones son las que son. La coima, la droga, el riesgo para los ejecutivos y sus hijos, etcétera, etcétera. Si no cambiamos esas condiciones, no va a haber tampoco desarrollo económico para la región. Por eso creo que una corte, y bueno, estamos empezando la campaña para crearla desde Democracia Global, es un elemento que puede llegar a ser muy importante, sobre todo además para dar esperanzas a quienes además quieren hacer cosas a nivel nacional, ¿no? Me parece bárbaro, lo que pasa es que en el caso de la Argentina esas esperanzas no sé si se podrían cifrar, porque en vez de entregarlo, los van a proteger a los narcotraficantes. Vos diste dos opciones, recién el narcotráfico puede existir porque estén traídos y no se den cuenta, o puede existir porque se proteja. Bueno, yo creo que en Argentina pasa eso. Las campañas políticas fueron financiadas por el narcotráfico. Sí, eso está claro. Pero va a ser muy difícil. Si 5 o 6 países importantes de la región adhieren... ¿Cuáles podrían ser? A ver, porque... Yo creo que Brasil podría entrar, yo creo que Chile, que está empezando a tener problemas, estará muy preocupado y no querrá... A ver, además está el efecto cucaracha. Es decir, si vos protegés, o sea, lográs un cierto grado de protección y de persecución de estos delitos en un determinado país, lo que sucede es que la mafia se exporta a otro país, se van de ahí y van a otro lado. ¿No? Bueno, pero el gobierno argentino va a tener que dar una respuesta. Yo creo que el gobierno argentino va a tener que públicamente admitir que es cómplice o adherir a una corte como esta. Porque si no, ¿cuál es la razón para no adherir? ¿Qué razón puede haber? Si realmente, porque el discurso sobre esto ahora lo tienen todos, ¿no? Todos te corren con el tema de la seguridad. ¿Qué explicación puede dar un gobierno argentino o de cualquier país para decir, no, nosotros no adherimos a esta corte? ¿Por qué? Y porque sos cómplice. Yo creo que si los principales países de la región adhieren y forman una corte de este tipo, todos van a estar amenazados por el efecto cucaracha y presionados por la opinión pública para entrar. Y van a tener que entrar. Y una vez que están adentro, la complicidad no va a desaparecer de un día para otro, va a seguir existiendo, pero va a ser mucho menor, porque vas a tener un organismo de arriba que te está mirando y que de última te agarra a vos mismo, o por lo menos te denuncia, ¿no? Los casos de complicidad hoy en Argentina, ¿ante quién se denuncian? Ante la justicia argentina, bueno, que también es cómplice. Pero si vos tenés una corte que desde arriba recibe una denuncia de complicidad de la policía y de los jueces argentinos sobre un determinado caso, bueno, ese juez y ese policía están en dificultades, ¿no? Entonces me parece que ese mecanismo, es decir, hoy la globalización, lo central de la globalización es que
las organizaciones, los sectores económicos, lo que se organiza a nivel global gana poder. Llámese esto, la mafia de narcotraficantes, sea el sector financiero, lo que sea. Lo que se ha logrado organizar a nivel global, y a nivel regional y a nivel global, adquiere un enorme poder sobre las organizaciones nacionales. Este es el fenómeno al que nosotros llamamos globalización. Y no siempre es positivo, en muchos aspectos es negativo. Ya ven el dominio que ejerce el mercado financiero global y la dificultad para establecer políticas nacionales democráticas, redistributivas, socialmente progresistas, en un marco en el cual no está garantizado ni siquiera la continuidad, la evolución natural del desarrollo de la economía de mercado, ¿no? Entonces, esto lo han entendido perfectamente, los chicos malos lo han entendido enseguida. Los terroristas, ¿cómo estaba organizado Al-Qaeda? Globalmente. Se entrenaban en un país, después pasaban al otro, se comunicaban con teléfonos celulares, tenían una red global para recaudar fondos, utilizaron un medio de conectividad global, como son los aviones, como armas de ofensa. Toda una organización global alrededor de un objetivo canallesco. ¿Cómo es que una organización, se calcula que el costo total de la operación del 11 de septiembre costó menos de $1 millón? Costo total. Menos de $1 millón. Contra un ejército que es el más grande de la historia de la humanidad y que tiene la capacidad técnica de destruir la vida humana 7 veces sobre el planeta. Para comparar Al-Qaeda con el ejército de los Estados Unidos, y hay una desproporción de fuerzas enormes. Y sin embargo le bombardearon el Pentágono. ¿Cómo hicieron? Porque se apropiaron de una forma de organización global que le hizo muy difícil al ejército norteamericano, que como todos los ejércitos es un ejército territorial, hacer los trabajos de inteligencia, impedirlo, etcétera, etcétera. Lo global adquiere poder, ya sea el mercado financiero, Al-Qaeda o las organizaciones mafiosas. Y las organizaciones territoriales, nacionales, están sometidas a la erosión de los poderes globales. Ahora, el desafío inmediato es cómo hacemos para globalizar lo que reivindicamos, cómo hacemos para globalizar la justicia, para globalizar la democracia, para globalizar los derechos humanos. Este es el gran desafío, no de la Argentina, de la humanidad en el siglo XXI. Y un pequeño paso para la región, en la cual la región podría ser pionera, porque una corte de este tipo, yo de este tema he hablado con figuras importantes, por ejemplo con Emma Bonino, que era hasta hace poco, hace un mes era la ministra de Relaciones Exteriores de Italia. Ahora está Federica Mogherini, otra chica que ha participado de la campaña de la UNPA, que promueve democracia global. Pero Emma Bonino, cuando escuchó el planteo, dijo, está muy bien, yo te recomiendo una sola cosa, pensá que está muy bien que empiecen por Latinoamérica, pero eso después tiene que ser global, porque va a ser muy necesario también en Europa y en otras regiones del mundo. Entonces, ese es un desafío en el cual Latinoamérica puede ser vanguardia de construcción, y es una demostración de cómo la globalización de la democracia o la constitución de instituciones supranacionales empieza a dejar de ser parte de un manual de jeroglíficos que la gente no entiende, para empezar a responder a necesidades concretas de los ciudadanos. ¿Vos querés o no querés que tener una protección adicional, no única, pero adicional, a la escasa que te brinda la justicia argentina por parte de una corte prestigiosa, conformada por los juristas más prestigiosos de toda Latinoamérica, con una capacidad de intervención local que proteja a quienes están luchando en contra de esas mafias? ¿O no querés? Esa es la pregunta. Y eso me parece que tiene una sola respuesta, ¿no? Claro, difícil de evadir, ¿no? Bueno, le agradecemos a Fernando con un lindo aplauso. Y para despedirlos, igual pueden después comer y tomar lo que quieran, ¿eh? Les recordamos los próximos eventos. El jueves 24 de abril tenemos un encuentro con Arete con la Historia, donde Verónica Campi nos va a hablar acerca de Lisandro de la Torre, un excelente personaje, no nos perdamos eso. Y el miércoles 7 de mayo, que es La Socialdemocracia por Fernando Pedrosa. Así que los dos miércoles... Pedrosa, una gran autoridad en la materia,
mi asesor en relaciones internacionales. Ajá. El único asesor que se bancó los 4 años conmigo, desde el principio hasta el fin, fue Fernando Pedrosa. Así que es un hombre con gran paciencia, por lo menos. Miren qué presentación. Pero tiene un libro muy bueno, que es justamente La Otra Izquierda, que es la socialdemocracia en Latinoamérica, que es un libro muy interesante para ver cómo no solamente hubo delirio revolucionario en la izquierda en los 70, que es de lo que nos acordamos, sino que también hubo gente que desde la socialdemocracia latinoamericana y europea trabajó por un mundo diferente y un país diferente. Y Fernando es un gran estudioso de ese tema, su tesis doctoral es sobre ese tema, y les recomiendo que lo escuchen porque es una persona muy capaz y muy bien preparada. Bueno, gracias por esa presentación. Los esperamos a todos y a los amigos que ustedes quieran traer, por supuesto. Gracias por haber estado hoy.